Hoy día el tema de la influencia se ha vuelto una moda, la moda de la influencia. Si tú estás mucho tiempo en las redes sociales, tú eres considerado un influencer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y si tienes mucha audiencia, eres un influencer. Y hoy día, lamentablemente, sin ningún tipo de filtro, nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, apela, se deja llevar por lo que le dicen los influencers, sin ningún tipo de filtro de la verdad, sin ningún tipo de filtro hacia lo que es eh, preciso y correcto. O sea, tan solo porque lo dijo el influencer, lo voy a comprar. Pero yo te tengo noticias en esta mañana. En este pasaje que vamos a tratar en el día de hoy, en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21, y luego en conexión con Primera de Corintios capítulo 15, vamos a tratar el tema de dos personas en las escrituras que ejercieron influencia y que sus determinaciones, ¿verdad? Sus acciones tomaron gran impacto aún en nuestras vidas. Y leemos, si fueran tan amables, en el capítulo 5, versículo 12, y dice así, de la epístola a los romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y fíjense, vamos a observar que en el versículo 12 comienza con un hilo de pensamiento que tiene que ver por tanto, por tanto. Y por tanto significa que algo pasó antes. ¿Y qué fue lo que pasó antes? Vamos a ver en el versículo 11 o versículo 10. Dice que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí básicamente nos está diciendo, y lo decíamos la última vez, lo traía a colación la última vez que yo compartí, era que éramos enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él a través de la muerte de su Hijo. Entonces, en base a eso, ¿verdad? En base a eso, dice que estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso está interesante. Seremos salvos por su vida. ¿Por qué por su vida? Si Él murió, porque al tercer día Él resucitó, porque al tercer día Él venció la muerte. Y en virtud de su muerte fue propicia por el pecado de toda la humanidad, en virtud de su resurrección, nosotros también somos participantes de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. Y ahí Colosenses 3, si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Muy bien, dice, seremos salvos por su vida. Entonces dice que nos gloriamos y por medio de Jesucristo hemos recibido la reconciliación. Ese es el fundamento de lo que está diciendo en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Y el pecado significa en el griego, en el original griego, la palabra en el griego es amartia. Amartia, que es el pecado personificado. El pecado personificado es el principio destructivo y depravado que reina sobre los incrédulos, pero persiste en los creyentes. Reina sobre los incrédulos,
y persiste en los creyentes, particularmente como un amo de esclavos que reparte un pago con la moneda de la muerte y descomposición. Luego dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. El pecado, ¿verdad? Que tiene que ver el pecado personificado, y ahora la muerte pasó. Y la palabra pasó viene del griego dierkomai, que significa penetrar, atravesar, distribuir. El pecado atravesó, el pecado penetró, el pecado se regó por toda la raza humana. Y así dice, así la muerte pasó a los hombres. El pecado entró al mundo, la muerte pasó a todos los hombres. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y consideramos la ley que es referente a la Torá, que Dios le dio a Moisés, que tiene que ver con ordenanzas, y el pecado no se inculpa de pecado, tiene que ver con la transgresión, que en el griego significa paráptoma, que es la acción de ir más allá o traspasar algunas fronteras o límites morales. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y seguimos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Está haciendo aquí un contraste, ¿verdad? Por la muerte, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Decíamos y leíamos que sin la ley, ¿verdad? Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y era que el pecado sí existía. La gente vivía en sus pecados, la gente estaba a la deriva, la gente estaba desenfrenada por el pecado, pero no había ley, no había conocimiento del pecado. Y entonces, el don, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación, que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don es el regalo de Dios. Y eso ocurre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. O sea, por un hombre entró la muerte. Por el pecado de un hombre entró la muerte, pero el don de Dios entró por la obediencia de Jesús. Y ahí a los que creen somos justificados, hallados justos delante de Dios. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno que vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Queremos tratar aquí un tema
el tema que tiene que ver, el mensaje que tiene que ver con dos influencias. Adán es tipo de Cristo. ¿Por qué Adán es tipo de Cristo? Porque tiene en común con Jesús que tienen una influencia determinante en todos aquellos que vinieron después. ¿Podemos ver eso? La influencia de Adán fue determinante en todos nosotros hasta nuestros días. Pero la influencia de Jesús fue también determinante para nosotros en nuestros días. Pero, ¿qué significa eso de ser tipo? Muchas veces escuchamos en el Antiguo Testamento la palabra tipo. Tipo es una persona o cosa que por sus aspectos en común anticipa proféticamente una persona o cosa que había de pasar en el futuro. Un tipo es como un presagio. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, a Moisés, que es tipo de Cristo, porque fue libertador, fue liberador del pueblo de la esclavitud. Pero al mismo tiempo Moisés es tipo de la ley porque la ley le fue dada a Moisés. ¿Ve? Josué fue tipo de Cristo porque a través de Josué, que significa en el hebreo Salvador, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. David es tipo de Cristo, un hombre conforme al corazón de Dios, de la tribu de Judá, tipo de Cristo, pastor y rey. El tabernáculo de Moisés en el desierto dice que era tipo y sombra del santuario celestial en donde la presencia de Dios se evidencia. El tipo, un tipo anticipa proféticamente algo que habría de aparecer en el futuro. Y cuando nosotros vemos las escrituras en el Antiguo Testamento, vemos que es tipo y sombra de la venida del Mesías, Redentor, Salvador. Adán es tipo de Cristo. Yo quisiera traer a su consideración y el mensaje que Dios nos quiere traer en esta mañana es que el ser conlleva al hacer. ¿Qué fue lo que conllevó a Adán su desobediencia? ¿Qué fue lo que conllevó a Jesús su obediencia? El ser, su atributo, su naturaleza. Todo lo que nosotros hacemos es un reflejo de quiénes somos. Entonces tenemos que considerar quién tú eres. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? El mundo está perdido. ¿Por qué? ¿Por las cosas malas que hace? No, por su naturaleza. Por quién es. Cada cual opera según su propia naturaleza, según su carácter, según la persona que es. Y Pablo está haciendo unos contrastes entre Adán y Cristo. La influencia de ambos tuvieron un efecto rotundo en toda la raza humana. Eso es algo que tenemos que tener presente, porque oímos, la cultura nos dice que el hombre es inherentemente bueno, de que nosotros aprendemos lo malo, hacer las cosas malas, y aún lo lleva más allá, que el pecado no existe, son lecciones de vida que aprendemos. Perdón. Si nosotros estamos sometidos a la autoridad de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender de que el hombre es inherentemente pecador, separado de Dios, y porque es lo que es, conlleva el hacer. La naturaleza del hombre conlleva a sus acciones. No es meramente un error, no es meramente lecciones de vida. Es mucho más. Dios está tratando con la raíz de todo esto. Y en este tema de la naturaleza vamos a tratar, tenemos que verlo paralelamente como Pablo lo describe. Describe aquí en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21, la descripción de las consecuencias o del resultado de, por un lado, la desobediencia y por el otro lado, aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pero en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de naturaleza, de la naturaleza, y vamos a verlo. Y en las pantallas yo, ¿verdad? He hecho marcas, ¿verdad? En estas escrituras, en estos pasajes, primero para modelar varias cosas. Número uno, que está bien escribir sus Biblias, está bien marcar sus Biblias. Así que lo van a ver garabatos aquí, y está bien escribir sus Biblias, porque así es como se estudia, así es como se escudriña. Pero dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, mas lo espiritual, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vamos a ver, vamos a trabajar este pasaje. Y estamos hablando ahí, primeramente, este pasaje está hablando de dos personas. El primer Adán, el primer hombre, Adán, y el postrer Adán. De esas dos personas es quien está hablando este pasaje. Pablo está haciendo referencia. Y luego dice que el primer hombre Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. En nuestra alma radican nuestras emociones, radica nuestro intelecto, radica nuestra conciencia, radica nuestros pensamientos, radica nuestros temperamentos. Nuestra alma, Dios quiere transformarla por medio de la palabra. Pero él dice que el segundo Adán es espíritu vivificante, el espíritu de Cristo, la vida de Cristo, el logos, el verbo de vida, que trae vida, que vivifica. Salmo 119, vivifícame conforme a tu palabra. Tu palabra guardaré para no pecar contra ti. ¿Verdad? Pero el mismo Jesús declaró sobre sí mismo que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el mismo Jesús, cuando anunció su muerte, él anunció la venida de un consolador que vendría y viviría entre ustedes y les recordará todas las cosas que yo les he dicho y recibirán poder y me serán testigos. Es un destello de la vida, espíritu vivificante. Seguimos. Luego dice, el primer Adán, el primer Adán, es lo animal, que tiene que ver con lo carnal. Mas el postrer Adán, Cristo, tiene que ver con lo espiritual. Esto es la naturaleza. Luego vemos, el primer Adán es de la tierra, es terrenal. Y el postrer Adán es celestial, es del cielo. ¿Lo podemos ver a través de las escrituras? Y luego vemos, el primer Adán es hombre y el postrer Adán es el Señor. Todo tiene que ver con naturaleza. El ser conlleva al hacer. Y regresando a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, nos preguntamos cómo fue la influencia del ser de Adán y Cristo sobre nosotros. En otras palabras, ¿cómo nos afectó? Vamos a verlo. Romanos 5, versículo 12 al 21, con el cual leímos, Adán y Cristo, las acciones de ellos influenciaron sobre todos los hombres. Por Adán entró el pecado. Por Adán entró la muerte. A través de Adán entró el juicio de Dios y la condenación. Pero a través de Cristo entró el don, nos fue dado el don de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna, la gracia de Dios,
la justificación. ¿Lo podemos ver? Eso es lo que acabamos de leer en este pasaje. Y yo lo estoy resumiendo. Consideremos también que a ambos, a Adán y a Cristo, se le dio autoridad sobre toda creación. Cuando usted lee los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, a Adán se le dio la potestad se le asignó hasta llamarle a los animales por sus nombres, que reinaran sobre la tierra, sobre toda la creación, a ser buenos mayordomos sobre aquello que Dios había creado. Pero a Cristo Jesús también se le dio autoridad, y hemos cantado Alfa y Omega, el que era, es y quien será, el que vive y reina. Está hablando de la supremacía y el dominio y poder de Cristo Jesús. Pero ambos fueron tentados, pero Adán cayó en la tentación. Jesús venció la tentación. Adán, por su desobediencia, fuimos constituidos pecadores. Pero Jesús, por su obediencia, fuimos constituidos justos. Fíjense una cosa, volviendo al tema de la tentación. Dice en Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. Dios no puede ser tentado, pero ¿cómo es posible? Entonces la Biblia se contradice. Jesús fue tentado, hombre fue tentado, pero Jesús no cayó en la tentación porque su naturaleza divina, él estaba cubierto él es Dios también. Y como Dios no pecó, no hay pecado en Dios, su naturaleza divina es que lo protege de que el hombre peque. Pero los dos son uno, todo hombre y todo Dios. Jesús no podía pecar porque Él es Dios. En todo fue probado. Y por lo tanto, Él se hizo obediente. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso lo dice en Hebreos 5, del 8 al 10. Y luego, la ley fue dada para que abundase el pecado. Y luego en Gálatas dice que la ley fue dada por causa del pecado. Pero dice que aquí leíamos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Saben una cosa? Hay esperanza para nuestra vida. La muerte entró por un hombre, dice Pablo en 1 Corintios 15, 21, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Hay esperanza para todos nosotros en Cristo Jesús. Y nuestra esperanza es que por medio de nuestra esperanza y las promesas de Dios, es que por medio de Cristo Jesús seremos vivificados. Y si eso es así, ¿dónde está nuestra esperanza? Fíjense, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso digo, hermanos, que las carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La promesa de Dios por medio de Jesucristo, traeremos la imagen celestial. ¿Saben? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado lo que hizo fue distorsionar la imagen de Dios. Pero la imagen de Dios va a ser restaurada en nuestras vidas a través de Jesucristo. Eso es lo que esa es la promesa de Dios. Y luego dice
Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice que seremos transformados. Dice que seremos resucitados en incorrupción. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Y estábamos en la corrupción, pero en Cristo Jesús seremos resucitados en incorrupción. Entonces está hablando de un cuerpo totalmente, una vida redimida totalmente. Seremos revestidos de incorrupción e inmortalidad. Qué tremendo. Esas son las promesas de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 54, 1 Corintios 15, volvemos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? Porque la ley lo que hizo fue revelar al hombre, exponer el pecado del hombre, mostrarle al hombre que es pecador. Así que el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. ¿Saben una cosa? En Cristo Jesús, la muerte no tiene poder sobre cada uno de nosotros. Nosotros tenemos miedo muchas veces de que si nos vamos a morir, de que si, y todas esas cosas, pero la muerte no nos debe sorprender a todos los que hemos nacido de nuevo. No hay lugar, porque sabemos que sabemos a quién le pertenecemos. Es en esperanza. Esperanza contra esperanza. Así que en Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, tenemos victoria sobre la muerte y una vida victoriosa por medio de Jesucristo. Cuán glorioso es saber que en Cristo Jesús nos ha sido dado un ser nuevo. Somos nuevas criaturas. Nosotros todos nacimos bajo la simiente de Adán, bajo la simiente del pecado. Y por lo tanto, nuestra condición es pecado. Pero necesitamos un redentor. Necesitamos de aquel que pagó con su vida el precio que satisfaciera el precio de nuestro pecado delante de Dios. El ser conlleva al hacer. ¿Y cuál es el llamado de nuestras vidas? La palabra nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueva al hombre creado según Dios en justicia, santidad, la verdad. ¿Cómo nos dice que es el viejo hombre? El viejo hombre, por el pecado de uno, dice que cada cual es tentado conforme a su propia concupiscencia. Y su propia concupiscencia son los deseos engañosos. Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Saben una cosa? Tú vas a ser renovado en el espíritu de tu mente cuando tú te satures de la palabra de Dios. Cuando tú realmente
tengas hambre y sed de Dios y Dios causa en tu vida un hambre insaciable por Él mismo, por su presencia en tu vida, entonces vas a experimentar tu vida, una vida totalmente transformada. Así que deshazte del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Luego dice, en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 10, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Recordamos que la naturaleza de Adán era terrenal. Y conforme a su naturaleza, nosotros también nacimos en naturaleza terrenal. También dice, eso lo tenemos que hacer morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ella. Ahora deja también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de tu boca, las mentiras. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Haz morir lo terrenal y vístete como escogido de Dios. Tú en Cristo Jesús, tú has sido acepto en el amado. En Cristo Jesús, tú has sido reconciliado con Dios. Tú has sido escogido en aquel que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces está diciendo que nos vistamos de Cristo, mis amados. Que nos vistamos como escogido de Dios. Y luego dice, en 1 Corintios 15, 58, con eso termina. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permanece firme y constante. Permanece firme en Él. Y ese es el llamado. Deshazte del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Haz morir lo terrenal y vístete como escogido de Dios. Y luego en eso permanece firme y constante. ¿Saben qué? Nuestra vida, nosotros tenemos la tendencia de ser como un electrocardiograma. ¿Saben cómo es el electrocardiograma? Estamos una vez abajo, otra vez arriba y así, como una montaña rusa. Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que vemos, por la vista, todo ese tipo de cosas. Dios nos está llamando. Recuérdate que el ser conlleva al hacer. Dios nos está llamando a una reflexión personal. ¿Sabe que Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Eso no significa que vamos a pecar, que no vamos a pecar. Significa que en nuestro corazón va a estar el agradar a Dios. Va a estar el sometimiento a la voluntad de Dios. Como un acto voluntario. La próxima vez que que me toque predicar, que es en 2 semanas, voy a estar tocando Romanos capítulo 6. Yo les insto a que lo lean. Porque en Romanos capítulo 6, Pablo está hablando claramente. Si la gracia de Dios ahora va a ser está arguyendo ahí de que la gracia de Dios no es licencia para pecar. No es licencia para nosotros estar por la libre. La libertad en Cristo Jesús, el de ser libre de toda condenación en Cristo Jesús, nos da la libertad. La plenitud está en Cristo Jesús. Y que solamente en Él
tú tienes todo lo que tu vida necesitas. No hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar. Pero siempre, ¿verdad? Decíamos que el pecado es constante, aún, o persistente, perdón, en los creyentes. El pecado es persistente en el creyente. Siempre va a estar ahí mientras estemos aquí en este mundo, lleno de tentaciones. Siempre vamos a estar propensos a hacer cosas indebidas, a tomar malas decisiones, a dejarnos ir, a responderle a la otra persona bien en la carne, ser groseros, decir mentiras, todo ese tipo de cosas. Y Pablo está consciente de eso porque él lo confiesa aún en Romanos capítulo 7. Pablo está hablando de su condición, de su lucha, la lucha interior, y todo eso lo vamos a estar viendo. ¿Saben? Hemos visto hasta aquí, hemos tratado la obra de Dios justificadora por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo. Pero Pablo está poniendo ahora, en los próximos capítulos, la lucha interior de cada uno de nosotros como creyentes. Lo que los creyentes estamos expuestos. Esa batalla que está librándose dentro de nosotros. Recordemos que Adán, el primer Adán, fue creado alma viviente. Fue llamado alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. En esta mañana yo te insto a que tú seas vivificado, que te dejes que Dios obre en tu vida de tal manera que tenga un impacto, no solamente una influencia, pero un impacto real sobre tus decisiones, sobre todo lo que conlleva tu vida, tu lugar de empleo, tus finanzas, tu trato familiar, cómo te conduces, cómo manejas en la calle, aún las cosas que nadie más te ve, que solamente Dios te ve. Que tú dejes que Dios trate con todas las áreas de tu vida. El ser conlleva al hacer. A través de uno, todos.